Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo. Fíjense que a veces no nos explicamos ciertos comportamientos que podemos tener en la vida adulta. Por ejemplo, ¿por qué nos puede dar miedo equivocarnos? Y a veces tiene que ver con cosas que estuvimos escuchando mucho de chicos cuando éramos pequeños. Frases como: ¿por qué eres tan torpe? ¿Por qué siempre lo haces todo mal? Es que no te fijas y por eso te equivocas siempre. Y de repente no nos percatamos cómo esas ideas se van quedando en nosotros. Y de pronto llegamos a la vida adulta y nos da mucho temor el error. Y parecería que viene de la nada, ¿no? Que quién sabe por qué nos equivocamos, lo queremos evitar bajo ninguna circunstancia, a pesar de que nuestra cabeza nos dice: no pasa nada si te equivocas, lo repites, lo vuelves a hacer, ¿cuál es el problema? No te juzgues tanto. Y normalmente esas cosas vienen de cuando éramos pequeños. Y hoy que somos adultos deberíamos de tener mucho cuidado, porque viene mucho de cosas que decimos en la infancia. Esta idea, por ejemplo, también de: a mí no me hables así, ¿no? Pero cuando viene de una manera muy como de sentencia, ¿no? Porque claramente no tenemos que permitir que nos hablen mal los hijos, pero en lugar de sentenciar, tendríamos que poderle decir: dime lo mismo de otra manera. Esa no es una forma correcta de hablar. En lugar de: a mí no me hablas de esa forma, cuida cómo me hablas. Porque después llegamos a la vida adulta y decimos cosas como: es que ¿por qué te quedas siempre callada? Aprende a decir lo que te molesta. Y si te fijaras bien cómo fuiste adquiriendo ciertos comportamientos, muy probablemente vienen de lugares en donde o se gestó miedo o te fueron transmitiendo que no tenías derecho, que no podías expresar nunca lo que pensabas. ¿Has caído en la cuenta? Fíjense que ahora hay una forma que cada vez se da con más frecuencia, en donde los chicos que hacen sus grupos de WhatsApp, de repente, sin decir nada, sacan a un amigo o a una amiga y lo desaparecen del grupo, sin dar ni media explicación a ese amigo o amiga. Y esa forma de exclusión, eliminando a la persona, empieza a hacer que se rían de esa persona en chats, en un chat que se volvió privado, ¿no? Porque primero tenían a la persona ahí y luego pues la excluyen. Deciden si esa persona existe o no en su círculo. Hacen sentir a la persona que es invisible. Y ahí es curioso porque no hay golpes, no molestan, no acosan, pero consistentemente están hablando mal de esa persona a partir de que pues la excluyen del grupo. Y eso genera un estado de paranoia en la persona a la que sacaron. Y empiezan a confabular. No le invitemos a tal cosa. Qué feo se le ve tal situación. Generan silencios
alrededor de esa persona, miradas, humillan, controlan, y eso también hace daño. Hay quienes están considerando también, y pues hasta cierto punto es verdad, es un tipo de bullying silencioso, porque la persona era parte del grupo y de pronto queda fuera y se hace como que la persona ya no existe más. Habla con tus hijos sobre esto, porque es otro tipo de manera de trato hacia los otros o hacia el otro. No, pues es que nosotros no lo o la molestamos, no le hacemos nada. Y sí, en efecto, es cierto, no le hacen nada de manera activa. Pero vale la pena mencionarlo. ¿Te gustaría? Es complejo, ¿no? Fíjense que dentro de esta idea de qué repercusión pueden tener nuestras frases, lo que le decimos a nuestros hijos y en quién nos vamos convirtiendo poco a poco a lo largo de nuestra vida, muchas veces la forma en la que a veces podemos no saber expresar nuestro sufrimiento, nuestro dolor, lo que nos pasa, viene de esta idea desde muy pequeños, en la que no se nos permitía llorar o se nos decía que no era para tanto, que dejáramos de llorar, o esta frase muy frecuente de ¿estás llorando por eso? Te voy a dar razones para que llores. Y que en alguna medida se convertían en aquello que sientes, aquello que te pasa, aquello que para ti es suficientemente importante, visto desde afuera, no bastaba como para que lo resintieras. Y entonces, no importa cómo lo sientes, yo considero como tu padre, tu madre, tu abuelita, quienes fueran tus figuras importantes de afecto, por eso no valía la pena sufrir. Y evidentemente si se decía una o dos veces no pasaba nada, pero si era una forma persistente, un estilo de vida, pues muchas veces los niños aprenden a tragarse las cosas. Y luego llega la vida adulta y es que nunca expresas lo que sientes. Es que nunca dices lo que te pasa. ¿Por qué sufres en silencio? Y esa parte se vuelve algo que cuesta trabajo expresar. ¿Te identificas un poco con esto? Posiblemente viene de tu historia, revísalo. Muchas veces los papás dicen, es que mi hijo nunca me cuenta nada, mi hija nunca me cuenta nada. Y sin embargo, cuando hacen algo, pasa algo, los papás ven algo, dicen, pero ¿cómo se te ocurrió semejante cosa? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué eres tonto o qué? Y de pronto, frente a frases de ese tipo, ante cualquier situación que les tocó ver, hay reacciones de pronto muy intensas que hacen que los chavos pues mejor se queden callados, o que con frecuencia, cuando no les queda otro remedio y van a decir algo, preguntan, ¿te puedo decir algo pero no te enojas? ¿No? Y esas antesalas nos tendrían que hacer notar
que los chicos siempre de entrada lo que esperarían es una respuesta exaltada por parte de los padres. Y esto no quiere decir que entonces los papás no pueden decir nada, o no tendrían que regañar nunca, o no tendrían que llamar la atención nunca frente a las conductas de los hijos. Finalmente, una de las funciones importantes es educar. El tema es cómo reaccionas emocionalmente frente a las circunstancias que se presentan. Ese es el gran tema, porque en realidad para educar no hace falta exaltarse. Los chicos pueden aprender, exactamente igual una lección educativa con papá y mamá tranquilos, dejando claro que algo no se hace, estableciendo la consecuencia, que gritando, alterándose y con un exabrupto. Si quieres que te cuenten, necesitas hacerlo tranquilamente. Bien, pues hasta mañana. Y sí, lo voy a decir otra vez, coman rico porque tengo hambre. Buen provecho a los que ya están comiendo. Soy Chayo Busquets y esto fue Chayo Contigo. Audiocentro.